Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, cómo liberarte de emociones destructivas. El espectro emocional de los seres humanos es sumamente complejo. Dios nos hizo, amigos, con la capacidad de alegrarnos, entristecernos, llenarnos de coraje, llenarnos de esperanza. Y ese espectro tan diverso, tan variado, hace que no nos resulte fácil ese gobierno de nuestras emociones. Y a veces vamos siendo invadidos al grado de quedar atrapados realmente en emociones enfermizas y destructivas. Con esto tiene que ver nuestro tema de hoy. En la carta a los Efesios, San Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 31 lo siguiente: líbrense. Noten cuál es la invitación, y más que una invitación, esto es un imperativo. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Amigos, en esta lista están consideradas también emociones enfermizas y destructivas, que son las que dan origen a conductas también absolutamente negativas. Y aquí, como dije, el imperativo está claro, dice que debemos de buscar liberarnos de estas emociones destructivas. No es fácil, pero amigos, para eso estamos, para brindar alguna ayuda, alguna asistencia en esto. De ahí pues que nuestra gran pregunta a partir de este minuto es: ¿cómo liberarte de emociones destructivas? Quizá tú logras identificar cuáles son las emociones destructivas que más prevalecen en tu persona, porque eso varía de persona en persona. Hay quienes son depresivos, otros la tendencia a enojarse con demasiada facilidad, otros con mucha facilidad guardan rencores o se sienten plagados de resentimiento. Lo importante es identificar cuáles emociones destructivas son las más a las que uno es más proclive de padecer, para entonces entrar en esta dimensión de cómo uno puede liberarse de esas emociones destructivas. Así es que pasemos a ese plano precisamente. ¿Cómo hacerlo? Lo primero, y esto es importantísimo, no recicles recuerdos de malas experiencias. Las emociones destructivas hallan anclaje precisamente en esa tendencia que puede ser, amigos, una mala costumbre de estar reciclando malos recuerdos o recuerdos de malas experiencias. ¿Cómo se recicla esto? Bueno, que tú lo piensas, lo vuelves a pensar otra vez, con demasiada frecuencia estás viniendo de nuevo sobre ese suceso, sobre ese evento, sobre esa relación aflictiva, lo conversas con demasiada frecuencia, siempre es un tema al cual tú tarde o temprano siempre vuelves a caer, a conversar, a contarle a alguien más, siempre estás buscando sobre quién de alguna manera vaciar esa aflicción, esa molestia, pero es importante dejar este reciclaje. Amigos, esto puede ser como las fuentes de agua, esas que se colocan en las casas, en los centros comerciales, edificios públicos, etc. Esas fuentes, en realidad, tú ves que está cayendo agua así constantemente, pero en realidad es la misma agua que está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Así son las emociones destructivas, como esas fuentes que están moviendo la misma agua todo el tiempo. De ahí, pues, amigos, que vale la pena tomar serias e importantes decisiones respecto a qué. Que no vamos a estar nosotros rumiando lo malo que nos ha pasado, las malas experiencias vividas, los fracasos que hemos tenido a nivel de relaciones, sean estas de trabajo, de negocios, de sentimentales, etc. No podemos estar reciclando el recuerdo de malas experiencias. Este es el primer consejo. Segundo consejo, ¿cómo liberarte de emociones destructivas? Deja salir la ira contenida. ¿Y cómo, dirás tú?
¿Será posible soltar la ira contenida de una manera positiva? Sí, de esta manera. Deja salir la ira contenida en acciones constructivas. Hay quienes sueltan esta ira contenida gritándole a sus hijos, peleándose con el cónyuge o con otras personas alrededor. Pero ¿por qué no volcar esa ira? Porque esa ira es una fuerza, es una especie de combustible de alto octanaje. ¿Por qué no vaciar esa ira en acciones constructivas, en tu trabajo, emprendimientos? Hombre, todos tenemos cosas que nos gustan a nivel de hobbies, a nivel de cosas que nos gusta ejercitar, que nos gusta hacer. Entonces vale la pena toda esa fuerza interior, en lugar de estar tú arrinconado en el lugar más oscuro de tu vida, ¿por qué no activarte? Yo he escuchado, con solo que personas deciden, van a correr o a trotar determinado tiempo cada día, esa es una manera de vaciar esa tensión. Otros hacen ejercicios en casa, en fin, siempre hay una manera, algún trabajo físico. Por lo general, diría yo, el trabajo físico ayuda a soltar, a quemar, mejor usemos ese término, a quemar esa fuerza interior que está contenida, que es ira, que es enojos, que es frustración. Entonces, mediante esa manera de ejercitarte físicamente en algo, entonces estás quemando esa energía, que es una energía, si se deja guardada, negativa, pero cuando la sueltas y cuando la evidencias en acciones constructivas, cuando la dejas salir de esa manera, entonces, por supuesto que te vas sintiendo más ligero de carga, te vas sintiendo más en paz, con mayor tranquilidad. En tercer lugar, ¿qué más podemos sumar a lo que ya hemos dicho? ¿Cómo liberarte de emociones destructivas? No descargues tu frustración en los demás. Y atención a esto, hazlo en la oración. La oración, amigos, es el momento y es el lugar donde nosotros podemos definitivamente vomitar todo lo que llevamos por dentro. Porque a Dios no lo afectamos en ninguna manera. A Dios le podemos hablar en la manera en que nos sentimos, si nos sentimos en manera de tristeza o estamos en modo de enojo, de frustración, si nos sentimos impacientes o si es que aspiramos a aquella justicia en este mundo por las cosas malas que nos han pasado. La oración es el mejor lugar. Es una especie de drenaje válido espiritual donde nosotros podemos soltar todo eso que llevamos por dentro. Seguramente tiene sentido aquello que escribió San Pedro en una de sus cartas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es quizá una de las, digamos, de los aspectos terapéuticos de la oración. Hay quienes conciben la oración solo como cosa espiritual, pero en realidad la oración tiene un alto valor terapéutico, porque cuando tú estás orando, estás hablando con Dios, estás soltando tus frustraciones, tus miedos, tus esperanzas. Allí, de paso, entonces te vas limpiando, te vas soltando de esas cargas y claro que tiene un efecto de limpieza, de purificación, de haberse uno descargado. Y la oración entonces se puede decir que es un gran aliciente en términos de higiene mental, higiene espiritual, salud emocional también. Eso, amigos, en tercer lugar, no descargar tu frustración en los demás, sino hacerlo en la oración. En cuarto lugar, sigo sumando, la pregunta es la misma. ¿Cómo liberarte de emociones destructivas? No contamines tu espíritu hablando mal de otras personas. Cuando tú caes en la trampa, en la tentación de hablar mal de otras personas, en realidad lo que estás haciendo es
tratar de sentirte mejor en algún aspecto de tu vida, porque al remarcar y al destacar lo malo supuesto en otras personas, entonces de alguna manera tú te sientes mejor, pero eso no es válido. En realidad, lo único que haces es contaminar tu espíritu y no estás en ninguna manera librándote de emociones destructivas. Al contrario, yo diría que se afincan más en ti, se enraizan más en ti y entonces caes en ese círculo viciado de que te sientes mal y como te sientes mal y no sabes cómo tratar con ese asunto, entonces te vuelves una persona amargada, criticona, que siempre está hablando mal de otras personas, destacando los defectos de otros, los errores de otros, la malignidad de otros, pero eso en ninguna manera te va a servir. Eso solo garantiza mayor enfermedad mental, mayor enfermedad emocional, mayor enfermedad espiritual. Por eso toma muy en serio este consejo. No contamines más tu espíritu hablando mal de otras personas. Tú necesitas tratar con todo aquello que es inconformidad en tu espíritu, que es malestar en tu espíritu, que es perturbación en tu espíritu de otra manera, no desquitándote hablando mal de otras personas. Y número 5, con lo que cierro, cómo liberarte de emociones destructivas. No te juntes con gente tóxica para no ser contaminado. Que hay gente enferma, la hay. No hablo de enfermedad física, amigos. Hablo de enfermedad emocional, enfermedad espiritual. Gente amargada, gente envidiosa, gente que de alguna manera disfruta morbosamente de tratar mal a otras personas, hablar mal de otras personas, criticar a otras personas, mal juzgar a otras personas. Esa es gente tóxica. Tú necesitas juntarte con gente que está sana por dentro, gente que no habla mal del prójimo, gente que habla el bien, gente que practica el bien, gente cuyo espíritu ha sido también liberado de emociones destructivas. Pero amigo, amiga, si te juntas con unos que están igual o peor que tú, realmente no estás con eso resolviendo absolutamente nada. Así es que no te juntes con gente tóxica para no resultar al final ser más contaminado. Entonces leía de la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 31, al inicio lo siguiente: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Es una orden del cielo, es algo que tú no puedes esperar que alguien lo haga por ti, tú debes hacerlo. Y mire qué palabra, líbrense. Y no de algunas cosas, dice líbrese de toda amargura, toda furia, todo enojo, etc. Significa hacer una especie de inventario de males en este sentido. Inventario de males, ¿para qué? Para comenzar a limpiar tu casa interior, tu casa espiritual, barrer, limpiar de todas estas, digamos que elementos contaminantes que solamente van a garantizar que a muy largo plazo vas a estar padeciendo de emociones destructivas. Luego de leer este texto al inicio, se planteó la pregunta, ¿cómo liberarte de emociones destructivas? Y amigo, amiga, te ofrecí 5 claves que son las siguientes. 1. No recicles recuerdos de malas experiencias. Tienes que aprender a dar vuelta de página y a seguir adelante, dejar de ver hacia atrás. 2. Deja salir la ira contenida en acciones constructivas. Mencioné que lo físico ayuda a quemar mucha de esa energía negativa de emociones y sentimientos destructivos. 3. No descargues tu frustración en los demás. Y hablando de quemar energía negativa, hazlo en la oración. Ahí se va a ir el enojo drenándose, ahí se va a ir el rencor drenándose, los deseos de venganza, los resentimientos, etcétera, etcétera. Número 4, no contamines tu espíritu hablando mal de otras personas. Esa es una mala forma de intentar sentirte mejor.
Y número 5, no te juntes con gente tóxica para no ser contaminado. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo liberarte de emociones destructivas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.